11:19, como cada mes, nos preocupamos en este espacio de la salud de nuestro suelo pélvico. Hoy vamos a detenernos en las herramientas que tenemos a nuestra disposición para fortalecer y recuperar la musculatura de nuestra zona más íntima. Hablamos, como no, con Sofía Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, María. Vamos a hablar de bolas chinas, bolas perineales, que no solamente se usan para disfrute sexual, ¿no? Tiene otros fines. Sí, mira, las bolas chinas, como se le conocen comúnmente, o como bolas de geisha, son unas bolas que dicen que se diseñaron para las geishas, para que tuvieran sus vaginas más firmes y tener más placer sexual y dar más placer sexual. Por eso, siempre la connotación que han tenido ha sido como más de un juguete erótico, y por eso hasta hace relativamente poquitos años, si queríamos adquirir unas bolas chinas, teníamos que recurrir a un sex shop o a una tienda de juguetes eróticos. Pero no tiene nada que ver con la realidad. En realidad la bola china no es un juguete erótico, no da placer sexual el llevarla. Lo que sucede es que, como con la bola china, lo que vamos a trabajar es la vascularización del suelo pélvico, mejorando su lubricación y tonificando la musculatura del suelo pélvico. Como hay unos músculos del suelo pélvico que son los responsables de la erección del clítoris, vamos a conseguir mejorar el placer sexual. Pero su uso en sí no da placer. Da placer lo que es el entrenamiento y los resultados que consigues con su uso. ¿Qué resultados encontramos con su uso? Cuéntanos. Pues mira, el uso de la bola perineal se basa en que dentro de cada bolita, ¿vale? En cualquiera de las bolitas que tenemos aquí, dentro hay otra bola, hay otra esfera que produce una vibración, ¿vale? Esa vibración, cuando lo colocamos dentro de la vagina, estimula unos receptores que son unos receptores vibratorios, que se estimulan ante el movimiento. Y como resultado de esa estimulación, se produce una activación refleja de la musculatura perineal. Sin nosotros hacer nada, nuestro periné se contrae y llevando la bola se va tonificando. Además, esa vibración mejora la vascularización de la zona. Va a llegar más sangre a la mucosa vaginal, va a estar más lubricada. Eso favorece que haya menos sequedad en las relaciones sexuales, menos molestias, y lo que te he dicho antes, al tonificar el suelo pélvico, se tonifica una serie de músculos que favorecen la erección del clítoris. Como resultado también de esa tonificación, pues vamos a mejorar o prevenir las pérdidas de orina, los prolasos genitales, el estreñimiento. Se recomienda también en precirugía o postcirugía pélvica, por ejemplo, después de una histerectomía, que es quitar el útero. Se recomienda también en deportistas para prevenir la debilidad, la hipotonía de su suelo pélvico que produce lo que es el deporte, sobre todo en deportes de impacto. Se recomienda en mujeres cuyo día a día es el levantamiento de cargas, bien en el trabajo, porque les gusta, por ejemplo, hacer entrenamiento de fuerza. De tal forma que es una herramienta terapéutica que da unos resultados increíbles en cuanto a la recuperación del suelo pélvico para tonificarlo. Eso es, vamos a hablar de los resultados, porque ¿cada cuánto tiempo nos debemos colocar este tipo de bolas? Y sobre todo, ¿cuándo empezamos a ver los resultados que queremos? Vale. Cada cuánto tiempo se deben usar es difícil de decir. Porque esto es un entrenamiento, es el entrenamiento de un músculo, ¿vale? Es como ir al gimnasio, ¿no? Exacto, es como ir al gimnasio. Si tú vas al gimnasio, no va a ser el mismo programa de entrenamiento que se le pone a una persona o se le pone a otra. Según la situación de inicio, pues tendrá más fuerza, una mejor tonificación, coordinación, equilibrio, y en función de eso se establece un programa. Bueno, pues en esto sucede igual. Lo ideal sería, antes de ponerse y empezar a usar las bolas perineales sin ningún tipo de progresión, hacerse una valoración del suelo pélvico. Eso es lo primero. Y en función de los test que se hacen en esa valoración, se establece el protocolo de entrenamiento, porque no es lo mismo colocar la bola perineal en una vagina que esté abierta después de dar a luz, porque la bola va a tender a caer, que en un suelo pélvico que esté más hipotónico. Entonces a lo mejor la colocas y la bola desciende un poquito y te molesta al llevarla, o incluso a veces puede totalmente salirse. ¿Qué sucede? Que las bolas perineales se pusieron muy de moda hace unos años y se vendían mucho también en los tupper sex. Sí. Y entonces las mujeres las compraban, primero pensando que el usarlas podía darles placer como juguete erótico. Luego vieron que no es así. Y a continuación lo que comprobaban era pues, que se les caía, les molestaba, no le llevaban cómodo, porque no se les había dado un protocolo en realidad de entrenamiento. Con lo cual, la gran mayoría de las veces, las mujeres tienden a tener
Muchas tienen bolas perineales en sus casas, pero las tienen guardadas en la mesilla. Vemos aquí algunas bolas perineales. ¿Son de silicona todas Sí. o no tienen por qué? ¿De qué material están hechas? Y sobre todo, vamos a hablar del interior porque el peso es Sí. lo básico, ¿no? Esas son características súper importantes. Te voy a decir una serie de puntos que debe tener cualquier mujer a tener en cuenta a la hora de adquirir una bola perineal. Bien, lo primero es el material, porque según donde se compre, en la marca que compres, vas a encontrar materiales de todo tipo. Tenemos que tener en cuenta que esta bola perineal va a estar introducida dentro de la vagina, ¿vale? Va a estar aquí en el interior, en contacto directo con la mucosa vaginal. Por lo tanto, Uy, se cayó el útero. Por lo tanto, lo que debemos comprobar siempre es que sea un material biocompatible, una silicona de grado médico, es lo más recomendable. Tanto lo que es el material de la bola como el cordón extractor, ¿vale? El cordón extractor también es importante de qué material esté hecho. Aquí tenemos diferentes materiales. Si fuera, por ejemplo, un cordón extractor tipo algodón, Sí. lo que sucede cuando son de tipo de algodón, se tienden a manchar más por el contacto con el flujo vaginal y eso es más difícil de limpiar, por consiguiente tenemos más riesgo a tener infecciones urinarias y vaginales. Entonces, el material, súper importante. Luego, el tamaño. Si es una bola, por ejemplo, más pequeña de las que tenemos aquí, no es recomendable para empezar un entrenamiento, porque si partimos de una situación en la que la vagina está un poquito más abierta, si es una bola más pequeña, tiende a caer. ¿Vale? Entonces, normalmente el diámetro pues, adecuado sería como estos dos modelos que tengo aquí. La longitud. Si vamos a usar dos bolas, porque podemos usar dos bolas o una, si usamos dos bolas, la longitud que debe tener entre las dos bolas debe ser como máximo en torno a unos 10 centímetros, que es la longitud de la vagina. ¿Qué sucede? Que muchas mujeres no saben qué longitud tiene su vagina, porque hay algunas que pueden ser 8, 8,5, 10, 10,5. Entonces, en ese caso, yo lo que recomiendo es directamente empezar por el uso de una, porque si también te colocas las dos y una se queda más bajita o sale un poco, no debes empezar por dos, debes empezar usando una única bola. Además del material, como te he dicho, que debe ser biocompatible, de silicona de grado médico preferiblemente, tenemos que comprobar una cosa, y es que la bola tenga los menos relieves posibles y las menos irregularidades, ¿vale? Cuantas más irregularidades tenga una bola, más suciedad o flujo vaginal puede albergarse en ellas y más riesgo de infección tenemos también, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, la limpieza de esto es bien sencilla. Retiramos la bola de aquí, de la faja elástica, limpiamos la faja, limpiamos la bola y no hay ningún riesgo de que pueda quedar flujo vaginal en ninguna de esas irregularidades. El peso. El peso es súper importante, porque nos vamos a encontrar en el mercado, pues, por ejemplo, con bolas de 28 gramos, de 38, de 48, esta es 30, estas, por ejemplo, son de 40, estas pesan como 68. ¿Qué sucede? A ver, tenemos que diferenciar, cuando hablamos del suelo pélvico, del concepto de fuerza y el concepto de tono. Son dos conceptos diferentes que se dan en un músculo. El tono es la actividad que tiene nuestro suelo pélvico en reposo, sin nosotras hacer nada. Tú y yo estamos aquí sentadas ahora mismo y sin hacer nada nuestro suelo pélvico está activado. Está aguantando la vejiga, el útero, la orina que llega a la vejiga, los riñones están mandando orina y sin hacer nada se mantiene. Igual que estamos ahora mismo manteniendo nuestra cabeza y no se nos cae por la gravedad. ¿Vale? Eso sería el tono muscular. ¿Qué sería la fuerza muscular? La fuerza es la activación voluntaria de esa musculatura. ¿Vale? Yo ahora puedo girar la cabeza y hago un movimiento voluntario de mi cuello, ¿bien? O puedo hacer un ejercicio de Kegel y hago una contracción voluntaria en mi suelo pélvico y trabajo fuerza. Son conceptos diferentes. En el suelo pélvico el principal concepto que nos interesa es el concepto de tono. Y esto es lo que hace la bola perineal. La vibración lo que provoca es una contracción refleja. Sin tú hacer nada, tu musculatura se va a tonificar. Bien, ¿qué pasa? Si yo quiero trabajar la fuerza, lo que iré es aumentando el peso de la bola. ¿Vale? Entonces, a más peso, más activación voluntaria tendré que ir haciendo. Cuando tú llevas las bolas perineales no tienes que hacer nada, pero si quieres trabajar fuerza, puedes hacer también contracciones de Kegel. Y lo que estaríamos entonces es como levantando pesas. Estaríamos levantando, en este caso esta bola son 30 gramos. Cada vez que hago una contracción, mi musculatura estaría trabajando elevando 30 gramos. ¿Contraindicaciones? ¿Hay algún tipo de contraindicaciones o no? Sí, claro que tienen contraindicaciones. No se recomienda el uso de las bolas perineales si hay algún tipo de infección vaginal, infección urinaria.
No se recomienda llevar las bolas perineales si se va a mantener una relación sexual con penetración, ni durante la menstruación, si se llevan tampones absorbentes o la copa menstrual. Tampoco se recomienda si hay un exceso de tono. Si con esto voy a trabajar el tono y tengo un exceso de tono, como por ejemplo en un caso de vaginismo, no se usan las bolas. Tampoco se recomiendan si al llevarlas sientes dolor o sientes inflamación. Y lo que es una cosa súper importante es la limpieza. Debemos limpiarlas tanto antes de usarlas como después. La limpieza es muy sencilla, la limpiamos con pH neutro, la secamos bien y se recomienda guardarlas en una bolsita donde no le dé el polvo ni nada en ese sentido. No se comparten. Claro. ¿Vale? Es una herramienta de uso totalmente personal. Las bolas chinas, hemos hablado de las contraindicaciones, importantísimo también, como no, acudir al profesional para saber exactamente cómo debemos utilizarlas. Siempre lo dejamos bien claro, ¿no? Sí, eso hacernos un diagnóstico de cómo estamos por dentro para ver cuál nos conviene o si no nos conviene ninguna, exacto, ¿no, Sofía? Exacto, eso es porque es lo que te he comentado antes. Hay mucha gente que se pone muy de moda y como son buenas, han empezado a usarla, por ejemplo, todos los días y muchas horas al día. Y eso la evidencia científica nos ha dicho que también es contraproducente, porque al final la musculatura y los receptores se acostumbran a esa vibración y se deja de producir la activación refleja. Entonces, lo primero siempre acudir a un fisioterapeuta especializado. Te hace una valoración, te hace unos test y en función de eso te va a decir la progresión. Empezamos con una bola, con un peso, con este ritmo, empezamos con 2, porque muchas veces se acude al fisioterapeuta porque tienes una debilidad del suelo pélvico y si tienes una debilidad, las bolas tienden a caer. Entonces no empezamos muchas veces la terapia por la bola, empezamos por otro tipo de ejercicios y luego se introduce lo que es la bola. Sofía Sánchez, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y acercarnos muchas gracias. a este mundo tan apasionante y tan desconocido para muchas, ¿no? Sí. Gracias. Gracias. Nosotros seguimos contándoles cosas. Comienza el Buen Tiempo.